Gracias por este día, gracias por poder compartir juntos tu palabra, alabanzas y poder tener comunión los unos con los otros, Señor. Gracias por tus bendiciones, tu amor. Todo lo que hagamos esta mañana es para tu gloria y para tu honra, que podamos aprender más de tu palabra día a día, aplicarlo en nuestras vidas. Y gracias por las oportunidades y este nuevo reto que se presenta delante nuestro. Bendice al Ministerio de Alabanza también a ellos en esta mañana. Señor, ayúdalos en todo lo que hagan y todas las coordinaciones, todo lo que se va a hacer también por delante lo ponemos en tus manos. Gracias por este día y te amamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Nos hemos adelantado un poco nosotros para poder preparar todo para la siguiente semana, así que vamos a cantar una alabanza ahora y de momento voy a estar solo yo, pero luego vamos a estar ya con toda la banda juntos para la segunda alabanza, así que vamos a adorar a nuestro Dios con la canción que dice bueno es alabar al Señor. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Junior. Gracias al Señor. Qué lindo. Ya estamos ahí viendo un poquito el ambiente y ya preparando, como hemos visto, ahí está Junior con los jóvenes del grupo de alabanza, preparando todos los detalles. Luego ahí se están preparando para la segunda alabanza y en la que van a poder participar todos, si el Señor lo permite. Pero bueno, estamos listos, ultimando detalles, y vamos a conversar un poquito de esto en unos minutitos más. Pero antes vamos a tener un tiempo con la palabra de Dios, y como ustedes saben, hemos comenzado, a ver, perfecto, hemos comenzado con nuestra serie de estudios así acerca del libro de Hebreos, ¿no? A ver un segundito. Para poder... ok, vamos, voy a... Aquí... Ok, un segundito nada más. Son detalles técnicos que ya se van a ir solucionando. Ok, perfecto.
Entonces, estamos listos para comenzar y bueno, el domingo pasado comenzamos con el estudio del libro de Hebreos. Nuestro hermano Juan José allí comenzó con el primer estudio acerca del libro de Hebreos y nos vamos a enfocar en el capítulo 11 del libro de Hebreos, pero antes estamos ocupándonos ahora estos primeros domingos en hacer una introducción, y ya Juan José estuvo ahí dándonos un panorama acerca del contexto, del trasfondo del libro de Hebreos, un libro sensacional, súper importante para que nosotros tomemos un tiempo meditando en este precioso libro, y conversando con Juan José, bueno, realmente estaba tratando de continuar un poco, pero me he quedado en algunas cositas que quizás son un poco reiterativas a lo que Juan José ya nos compartió, pero es así, ¿no? Es hermoso ver cómo en la palabra de Dios es inagotable, ¿no? Que podemos volver a tomar algunos versículos, buscarle allí el mensaje de parte de Dios para nosotros, y siempre va a tener algo especial, ¿no? Un mensaje especial para nuestra vida. Y de alguna manera quería en esta mañana repasar un poco el contexto y quizás pasar por algunos conceptos que ya Juan José compartió con nosotros, y después vamos a ir, ¿no? Cada domingo vamos retomando un poquito el lugar de donde dejamos. Pero, a ver, un poco a modo de repaso para entender el cuadro. ¿Cómo comienza el libro de Hebreos? Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, el libro de Hebreos, que como bien lo indicó nuestro hermano Juan José, no sabemos quién lo haya escrito, muchos opinan que fue el apóstol Pablo, pero probablemente él sea la persona que haya escrito esta carta, pero no lo sabemos. Ahora es interesante, ¿no? Quien la haya escrito, normalmente las cartas en el primer siglo comenzaban con el nombre del que escribía la carta. Pablo muchas veces en sus epístolas dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a tal y tal iglesia. Pero miren cómo empieza el autor de esta carta: Dios, ¿ya? Él quiere pasar desapercibido, él no quiere ser el protagonista. El autor está diciendo Dios, este es un mensaje de Dios, y es un mensaje de Dios que en su momento esta carta fue dirigida a judíos creyentes. Por eso el autor comienza colocando al Señor Jesucristo por encima de los profetas y por encima de todos las personas que Dios utilizó y a través de las cuales Dios habló en el Antiguo Testamento. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, a los padres por los profetas fueron grandes siervos de Dios a través de los cuales Dios comunicó su mensaje al pueblo, en estos postreros días. Y cuando en el Nuevo Testamento leemos esta frase, en estos postreros días, se refiere a todo el período de la iglesia. Los postreros días ya comenzaron en el tiempo de los apóstoles y se extienden hasta nuestros días. O sea, en todo este periodo de tiempo, en los postreros días, Dios ya no habla por medio de los profetas. Dios nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor Jesucristo es mucho más grande que cualquiera de los profetas. Entonces Dios ya no habla a través de profetas, a través de sueños, a través de visiones, de las diferentes formas que el Señor solía utilizar para comunicar su mensaje. En estos postreros días, en el tiempo en que nosotros vivimos, Dios nos habla por su Hijo, y todo lo que Dios nos dice a través de su Hijo lo tenemos en su palabra. Ahora, ¿a quiénes está dirigida esta carta?
Capítulo 3, versículo 1, hermanos santos, dice el autor, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea que el Señor Jesucristo es más grande que los profetas, porque Dios antes hablaba por los profetas, pero ahora lo hace por su Hijo. Pero el Señor Jesucristo no solamente es profeta, sino que es el gran apóstol, el sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, este autor está hablando a creyentes judíos, descendientes de Abraham. Por eso esta carta se llama a los hebreos. Es un término usado para describir a los judíos, al pueblo de Israel, que desciende de Abraham siguiendo la línea de Isaac y de Jacob. Ahora, estos creyentes eran verdaderamente creyentes, eran judíos, habían puesto su fe en Cristo Jesús, Dios estaba obrando en sus vidas, y ellos habían dado testimonio de su fe, porque, por ejemplo, aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 32 y 33, el autor reconoce el cambio que Dios había operado en sus vidas y el testimonio que ellos habían dado de su fe, porque dice en el versículo 32, traed la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Lo que el autor está diciendo es: ustedes han confiado en Cristo, ustedes han aceptado al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo enviado de Dios, y han puesto su fe en Él, y han dado testimonio de esa fe. ¿Por qué? Porque ustedes han pasado por vituperios, por tribulaciones, por pruebas, por situaciones difíciles. Hermanos, tenemos que entender que en el contexto judío, ser un cristiano era algo sumamente difícil, era algo que traía un costo. ¿Por qué? Porque, miren, aquí, por ejemplo, hay una lista de cosas que ocurrían con los creyentes judíos que se convertían a Cristo. Normalmente ellos eran desheredados por sus familias, eran excomulgados de las sinagogas, perdían su trabajo porque ningún judío iba a tomar como empleado a uno que había traicionado la fe de su pueblo, eran despojados de sus bienes, recibían maltratos psicológicos y físicos, sufrían el escarnio público, eran llevados muchas veces a la cárcel e incluso en algunos casos sufrían el martirio. Es decir, estamos hablando de judíos que se habían convertido a Cristo y que estaban sufriendo a causa de su fe, pero ellos daban testimonio, ellos perseveraban, y aquí hay una hermosa promesa en el capítulo 6, versículo 10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, estos creyentes mostraban una fe genuina, una fe auténtica, y el escritor les anima diciéndoles que Dios iba a recompensar esa fidelidad. Ahora, hermanos, en un sentido, esto es algo parecido a lo que nos toca vivir nosotros. Pasamos por situaciones difíciles, hemos atravesado por un periodo sumamente complicado con la pandemia y con todas las consecuencias que esto trajo en nuestras vidas. Pero si nosotros tenemos una fe genuina, una fe auténtica, basada en la palabra de Dios, esa fe nos va a hacer perseverar. Y esa es la carta, ese es el propósito de la carta, animar a estos hermanos para que continúen fieles en el Señor. Sin embargo, y acá es donde yo quiero apuntar algo importante, estos hermanos estaban experimentando como una, vamos a decir, como un bache espiritual en sus vidas. Ellos habían arrancado bien, habían puesto su fe en Cristo, habían dado testimonio, habían sufrido a causa de haber confiado en Cristo, pero de repente experimentaron un bache, se estancaron en su fe. Por eso el autor en el capítulo 5, versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, llegó un momento donde estos creyentes se estancaron, dejaron de crecer espiritualmente, y a pesar de haber transcurrido bastante tiempo desde que se habían convertido a Cristo, todavía eran inmaduros en su fe. Y luego el escritor continúa diciendo esto, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Hermanos, algo importante: confiamos en Cristo, nacemos en la familia de Dios, pero Dios quiere que crezcamos en la fe, no que quedemos estancados. Cuando nacemos, obviamente, nacemos en la familia de Dios y somos bebés espirituales, pero el plan de Dios no es que quedemos como bebés permanentemente, sino que podamos ir progresando, avanzando, creciendo, madurando. Y aparentemente estos creyentes se estancaron en su fe. Por eso este escritor en la carta a los hebreos es como que los quiere sacudir para decirles: miren, ustedes empezaron bien, ustedes dieron testimonio de su fe, ustedes han aceptado el Mesías, pero algo pasó, se han detenido. Y luego él continúa, incluso muchos de estos hermanos dejaron de congregarse, porque dice en el capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Aparentemente, después de haber sufrido tanto, después de haber pagado un alto costo por ser creyentes, como que comenzaron a desanimarse, y quizás para no seguir teniendo más problemas, dejaron de congregarse, dejaron de reunirse como creyentes. Ahora, paréntesis, el próximo sábado estamos retomando nuestros cultos presenciales. Cuidado, es muy importante congregarnos. Si bien, gracias a Dios y gracias a la tecnología, lo hemos podido hacer en forma virtual, pero eso es un recurso de emergencia. Ahora que poco a poco vamos volviendo a la normalidad, es sumamente necesario conectarnos nuevamente unos con otros. ¿Para qué? Para exhortarnos unos a otros, como dice acá, para animarnos en la fe, para seguir avanzando juntos en el plan que Dios tiene para nosotros. Y miren, en el caso de estos creyentes, como que se estaban dejando llevar, porque en el capítulo 13, versículo 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y esto tiene que ver con el contexto judío, porque de acuerdo a la ley judía habían reglamentaciones, habían varias leyes que tenían que ver con los alimentos, las comidas que eran los animales limpios, los que no eran limpios, los que eran aptos para el sacrificio, los que eran considerados impuros, pero todas esas leyes ceremoniales de los judíos, todo eso quedó abrogado, ya no tenía vigencia, pero muchos judíos insistían en todas estas ceremonias y en todos estos rituales que tenían una razón de ser antes de que llegara el Señor Jesucristo. Pero ahora que tenemos a Cristo, esas cosas ya no son necesarias. Por eso el autor les dice: ojo, es buena cosa afirmar el corazón en la gracia de Dios. Es decir, que puedan aferrarse a las verdades de Dios en el Nuevo Testamento, a las verdades del Evangelio, y no a aquellas leyes que tenían vigencia anteriormente, pero ahora no aprovechan a los que se ocupan en ella. Por eso el autor les anima a crecer. Y eso es lo que dice en el capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Aquí la palabra es a la madurez. Hermanos, ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que maduremos en la fe,
que crezcamos, no en conocimiento solamente. Por supuesto, el conocimiento sí es necesario. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, pero es necesario, pero no es lo único, no es suficiente. Al conocimiento le tenemos que agregar un corazón rendido, un corazón totalmente entregado al Señor, que podamos someter nuestra vida a la voluntad de Dios. Es decir, nuestras mentes tienen que discernir la voluntad de Dios. Tenemos que tener un corazón totalmente sometido al Señor y una voluntad dispuesta a obedecerle. Por eso el autor dice, dejando los rudimentos. O sea, ya dejemos hacia atrás las cosas sencillas de la fe, los primeros pasos de la vida cristiana con los que ustedes se iniciaron, y vamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Claro, estas cosas tenían que ver con las primeras verdades que debían conocer en cuanto a la vida cristiana, pero esas cosas eran para empezar, luego ellos tenían que seguir creciendo. Y observen, aquí el autor comienza a hablarles acerca de la importancia de la fe. Por eso en el capítulo 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, es decir, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, cuando Dios habló en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel para que ellos entraran a la tierra prometida, ellos oyeron la palabra de Dios, pero no la creyeron. Es decir, que la palabra de Dios la oyeron, pero no fue acompañada por la fe. Entonces le dieron la espalda a Dios. Y en vez de entrar a la tierra prometida, comenzaron a caminar errantes durante 40 años en el desierto. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros también. Un creyente puede empezar bien, puede abrir su corazón a Cristo, puede empezar a crecer en su vida espiritual, dar testimonio de su fe, pero cuando se estanca, cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a volver para atrás, entonces ahí es cuando empezamos a fallar en nuestro crecimiento espiritual. Y necesitamos ser animados por Dios, porque Dios no quiere que retrocedamos. Dios quiere que nosotros avancemos. Y eso es lo que dice acá. Miren en el capítulo 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. La palabra paciencia aquí es constancia, perseverancia, dos cosas importantes en la vida cristiana, la fe y la perseverancia, porque la perseverancia es un reflejo de la fe. Un verdadero creyente que cree en el Señor Jesucristo y camina conforme a su voluntad, va a reflejar su fe a través de una vida constante, perseverante, a pesar de las dificultades. Yo sé que pasamos por dificultades, por situaciones difíciles, pero ahí es donde se ve realmente la verdadera fe de un hijo de Dios, cuando está dispuesto a confiar en el Señor a pesar de las dificultades de la vida. Y dice aquí, aquellos que por la fe y la paciencia, la perseverancia, heredan las promesas. Y luego en el capítulo 10, versículo 38, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Aquel que es justo, aquel que tiene fe en el Señor Jesucristo, es justificado por su fe. Podríamos parafrasear este versículo y decir, mas el que es salvo vivirá por fe, porque el justo es sinónimo de un creyente. Aquel que es verdaderamente creyente es creyente mediante su fe, y si retrocediere, dice Dios, no agradará mi alma, porque los verdaderos hijos de Dios no retroceden, avanzan. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahí llegamos a Hebreos capítulo 11. Entonces,
Hermanos, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Miren, esta carta de Hebreos está dirigido a judíos creyentes que habían confiado en Cristo como su Salvador personal, pero luchaban por el entorno, luchaban por el contexto, por las costumbres, porque había mucha presión sobre ellos. Aquellos que verdaderamente eran creyentes, eran cristianos, tenían que pagar un alto precio por su fe, y ellos eran tentados a volver. Yo me acuerdo cuando recibí al Señor, tenía 16 años de edad, y yo nací en un hogar católico, mis padres cada tanto iban a la iglesia católica, y había una fuerte presión en la casa, porque yo era visto como un traidor, aquel que había dado la espalda a la religión de mis padres, que había tomado la decisión de pasarme a otra iglesia, y bueno, fue por la gracia de Dios, Dios obró en mi vida, y gracias a Dios, años más tarde, mis padres llegaron a conocer a Cristo como Salvador personal, pero fueron días difíciles, porque eso es lo que experimenta todo creyente nuevo en la fe. Tiene que luchar con su entorno, con el contexto en el cual se mueve. Bueno, estos judíos tenían digamos, un entorno, un contexto fuerte, porque las costumbres, la religión, las prácticas, el templo, los sacrificios, el sacerdocio, todas esas cosas que todavía estaban en vigencia, porque todavía el pueblo de Israel las practicaba, pero para un creyente esas cosas ya no eran necesarias, porque cuando uno confía en Cristo como Salvador personal, todo lo que antes hacía, ahora todo está cumplido en la persona de Jesús. Entonces ahora llegamos a Hebreos capítulo 11, y aquí el autor va a mostrarnos ejemplos. Hermanos, vamos a ver los ejemplos de la fe, cómo estos personajes de Hebreos capítulo 11 se mantuvieron firmes en la fe y confiaron en el Señor para seguir adelante en medio de las dificultades. Pero antes de ver los ejemplos de la fe, el autor dedica estos primeros 3 versículos para describir la fe. Por eso vamos a ver una descripción de la fe. Y en primer lugar, el autor va a mostrar lo que la fe hace por nosotros. Luego, a partir del versículo 4, va a mostrarnos lo que nosotros debemos hacer por medio de la fe. Pero primero, lo que la fe hace por nosotros. Y miren, ¿qué es lo que la fe hace por nosotros? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo primero que la fe hace por el creyente es que nos da certeza. La fe nos da seguridad, la fe nos da confianza en medio de las dificultades, en medio de los problemas y aún en medio de la falta de conocimiento, porque cuando un creyente es un nuevo convertido, no tiene mucho crecimiento espiritual, pero la fe lo hace mantenerse firme, y ese crecimiento se va a ir dando con el tiempo y va entendiendo más lo que dice la palabra de Dios. Pero miren, ¿qué es lo que la fe hace por el creyente? Nos da certeza. Esa palabra certeza significa fundamento, algo sólido. Eso es lo que experimenta un nuevo creyente, una persona que ha confiado en Cristo, tiene seguridad absoluta, y esa seguridad está enfocada en lo que se espera, no en las cosas del presente. Hermanos, la fe del creyente está enfocada en las promesas de Dios, en las promesas de todo lo que Dios va a hacer con nuestra vida en el futuro. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que un creyente en la tierra, aquí, en el tiempo actual, puede estar pasando por dificultades. Muchas personas confían en Cristo, aceptan a Cristo pensando que el Señor Jesucristo les va a resolver todos los problemas de la vida aquí en la tierra, y no es así. ¿Por qué? Porque la fe no está enfocada en lo que nos pasa aquí en la tierra. La fe está enfocada en lo que vamos a experimentar en el cielo.
Aquí en la tierra estamos expuestos a un montón de situaciones como cualquier otra persona. Es decir, la fe no garantiza que no tengas problemas, que no tengas dificultades. Miren, en estos días, en la semana pasada o hace 2 semanas, el CITA nos compartía acerca de este pastor Luis Valverde y de su esposa, de Rosa Inga. Ellos están sirviendo al Señor. Luis Valverde es pastor, Rosa, su esposa, es una sierva del Señor. Ambos tienen cáncer y ya están en etapas sumamente avanzadas. Luis está en una silla de ruedas, en una situación muy delicada. Rosa ya está en un estado casi terminal. Es decir, están en una situación sumamente dolorosa, sumamente difícil. Tienen un hijo y ese hijo prácticamente ahora vive para ellos, para cuidarlos. Y nosotros conocemos a Luis y a Rosita desde hace muchos años. Cuando yo llegué al Perú, ellos eran jovencitos, venían a nuestros campamentos. Rosa nos ayudaba con la música, ella siempre le gustó cantar, servir al Señor. Los hemos visto a ellos crecer en nuestras actividades. Luego ellos decidieron servir al Señor, se unieron como familia, comenzaron a servir al Señor, Luis como pastor, pero ahora está pasando por una situación dificilísima, triste, y entre paréntesis, como iglesia hemos decidido también ayudarles a ellos, y puede ser que Dios toque también tu corazón para poder ayudarles, porque ellos están en tremenda necesidad para salir de toda esta situación por la que ellos están pasando. Pero mira, cualquiera podría decir, pero ¿cómo? ¿No son hijos de Dios? Dios no nos promete que si creemos en Él vamos a superar las enfermedades, vamos a superar todos los problemas de la vida y vamos a tener una vida próspera, una vida feliz, una vida exitosa. No, en ningún lugar Dios nos enseña eso. Esa es una falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque la certeza de la fe no está centrada en las cosas del presente. La certeza de la fe está centrada en lo que se espera. O sea, a Luis y a Rosa, mira, ambos dan testimonio, un testimonio precioso de 2 hijos de Dios, siervos de Dios que confían en el Señor. Yo estoy en un grupo de WhatsApp donde Luis a cada tanto está mandando ahí mensajes, prédicas, versículos, animándonos a todos a seguir creyendo en el Señor, cuando Él está pasando por esta tremenda situación. Entonces ahí podemos ver el testimonio de la fe de ellos. Hermano, la verdadera fe está centrada en lo que se espera, no en lo que vivimos en el tiempo presente. En segundo lugar, no solamente la fe nos da certeza, sino que también da cuando esa fe es una fe auténtica, Dios da testimonio de nuestra fe. Eso es lo que pasó con aquel centurión. ¿Se acuerdan que fue a Jesús y que le dijo al Señor, Señor, di que mi siervo se sane, no es necesario que vengas a casa porque con tu palabra simplemente eso es suficiente y él se va a poder sanar? Y Jesús dio testimonio de este hombre, porque dice que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, cuando nuestra fe es auténtica, Dios reconoce. Decían que creían en Jesús, pero la fe de ellos no era auténtica. Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo
simplemente busca el bienestar transitorio y nada más. ¿Cómo Dios da testimonio ahorita de que somos sus hijos? Por medio de su Santo Espíritu. Porque Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Si tú has confiado en Cristo, Dios te ha dado su Espíritu para que Él viva en ti. Y ese Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Entonces, la fe nos da certeza, la fe nos da testimonio de ser verdaderamente hijos de Dios. Y en tercer lugar, la fe nos hace entender su palabra, porque dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos. Como decía Juan José el domingo pasado, la fe no es un salto al vacío, la fe no es algo irracional, no es que una persona que confía en Cristo como Salvador personal ejercita una fe incoherente, no, la fe es una fe coherente, es una fe consecuente, es una fe que tiene sentido, es sensata. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, los científicos se rompen la cabeza para tratar de descubrir cómo el universo fue creado, y la palabra de Dios nos dice cómo el universo fue creado. Fue creado por la palabra hablada. Dios habló y el universo existió. Y aquellos que creen en Dios no dudan de esto, porque es algo que lo entendemos de una manera fácil, de una manera lógica. ¿Por qué? Porque aún con el avance de la ciencia, aún los científicos que se obstinan, que se niegan a creer en Dios, no pueden encontrar digamos, una explicación coherente que pueda mostrar el comienzo del universo. Entonces, en los versículos 1 al 3 vemos la descripción de la fe, lo que la fe hace en la vida del creyente. Nos da certeza, da buen testimonio de nosotros y nos hace entender la palabra de Dios. Y a partir del versículo 4 vamos a empezar a ver una demostración de la fe, es decir, ejemplos palpables, concretos de aquellos que ejercieron su fe en el Señor. Y el primer ejemplo es Abel, y algo ya nos habló Juan José, pero quiero simplemente aquí tomar lo que resta de este tiempo para sacar algunas enseñanzas que van a ser muy útiles para nosotros. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, por medio de este sacrificio, aquí Abel demostró que era salvo. Él fue justificado por Dios, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Abel fue el primer ser humano vamos a decir, en experimentar esa fe que el autor describió en el versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abel creyó a Dios a pesar de no haber visto a Dios. Y él es el primer ejemplo en cuanto a la fe. Ahora vamos a pensar un poquito en la vida de Abel. Y unos minutitos para poder conocer acerca de esto. ¿Cómo comienza la historia de Abel? Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Muy bien, ya Adán y Eva habían sido expulsados del huerto, Adán y Eva habían desobedecido a Dios, Dios los sacó del huerto del Edén, y comienza la historia y continúa la historia de Adán y Eva, y ellos comienzan a tener hijos. Dice que Adán conoció a su mujer, tuvo relaciones íntimas con Eva, Eva concibió, dio a luz a Caín, y le llamó Caín. ¿Por qué? Porque Caín significa adquirido, o sea, ella vio en su hijo Caín un hijo
que ella pudo adquirir por voluntad de Jehová. O sea, ella reconocía que era Dios quien le dio aquel primer hijo. En el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel significa aliento, algo transitorio, algo fugaz, ¿no? Y de alguna manera el significado de este nombre era un anticipo de lo que sería la vida de Abel, porque Abel iba a morir siendo joven, y así es la vida, ¿no? La vida, aún la vida del creyente aquí en la tierra, es una vida fugaz, es algo rápido, la vida se disipa rápidamente, por eso es tan importante vivir cada día de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice acá el versículo que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Pero observen, versículo 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y yo quiero que aquí pensemos algo. Miren, dice andando el tiempo, y hay algunas versiones que dicen en el cumplimiento del tiempo. Probablemente había un tiempo, un día específico en que ellos tenían que ofrecer una ofrenda a Dios, y ese día había llegado. Y no solamente había un tiempo, sino que había un lugar, porque dice que Caín trajo del fruto de la tierra, y después también dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Es decir, había un tiempo y había un lugar específico. Había un lugar donde ellos tenían que traer su ofrenda. Y podríamos decir que también había una forma, había instrucciones de cómo ellos debían traer ese sacrificio. Y es muy probable que Dios haya instruido a Adán, a Eva, a Caín, a Abel y al resto de los descendientes que todo aquel que se acercara a Dios debía ser por medio de un sacrificio que implicara derramamiento de sangre. Hermanos, esto es muy importante, y esto lo podemos ver también en el capítulo 3. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios vistió a Adán y a Eva? Y dice que ahí en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 21, dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y es muy probable que para que Dios vistiera a Adán y Eva con esas túnicas de pieles, esas túnicas tuvieron que salir de un animal, y ese animal tuvo que ser sacrificado. Es decir, Dios está enseñando desde los comienzos de la vida del hombre sobre la tierra que para acercarnos a Dios debe ser por medio de un sacrificio que implique derramamiento de sangre, porque Dios ya quería enseñar a los seres humanos que un día habría alguien que moriría por sus pecados. Y esos sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso Abel actuó en armonía a lo que Dios había establecido. Por eso dice Hebreos capítulo 11 que Abel ofreció a Dios por la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces Abel oyó las instrucciones de Dios, escuchó la forma en que Dios estableció de qué manera debían acercarse a él, y Abel actuó en obediencia a Dios, entregó un sacrificio que implicaba derramamiento de sangre, y por medio de ese sacrificio Abel estaba reconociendo que era un pecador. Abel estaba reconociendo que él merecía el juicio de Dios sobre su vida, pero que él estaba entregando ese cordero en sacrificio para que ese cordero fuera sacrificado en lugar suyo. Entonces aquí vemos el primer corderito en ser sacrificado por un hombre. Entonces, el sacrificio de Abel fue mejor que el de Caín, porque Abel presentó un sacrificio en concordancia con lo que Dios había establecido. ¿Qué hizo Caín? Totalmente lo contrario. Caín entregó del fruto de la tierra, quizás las primicias de la cosecha de los frutos
que él estaba cultivando en ese momento. Ahora, no hay nada de malo en presentar, porque en el Antiguo Testamento también vemos ofrendas que tenían que ver con las cosechas, pero primero había que resolver el problema del pecado. Primero uno tenía que ofrecer un sacrificio que resolviera el problema del pecado, y después de resolver el problema del pecado, uno podía ir con las primicias y los primeros frutos de las cosechas. Pero Caín se quería presentar delante de Dios con el fruto de su esfuerzo personal sin resolver el problema de su pecado. Y aquí vemos dos formas. Hermanos, aquí vemos dos formas de cómo podemos presentarnos a Dios. Podemos presentarnos a Dios en base a nuestros propios méritos. Señor, yo me presento a ti en base a mis méritos personales. Soy una buena persona, me esfuerzo, soy un buen trabajador, hago lo mejor de mí. Y aquí, Señor, te presento el fruto de mi trabajo. O podemos presentarnos delante de Dios con la cabeza gacha, con un cordero, y diciéndole: Señor, soy un pecador, a pesar de que me esfuerzo, a pesar de que trato de ser lo mejor de mí, sigo siendo un pecador y merezco la muerte, pero Señor, yo confío que tú me limpias por medio de la sangre de este sacrificio. Por eso dice la Biblia en el versículo 4 que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Probablemente Dios hizo descender fuego del cielo para quemar el sacrificio de Abel, dando a entender que él había aceptado el sacrificio de Abel, pero no hizo lo mismo con el sacrificio de Caín. O sea, de alguna manera Dios manifestó su aprobación al sacrificio de Abel, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y miren lo que dice acá: se ensañó Caín en gran manera, o sea, se enfureció. Aquí la idea en el original es que él se encendió en ira. Cuando Caín vio que Dios rechazó su ofrenda, en vez de arrepentirse, en vez de reconocer su error, en vez de decir: no, me equivoqué, Señor, perdóname, me he presentado delante de ti a mi manera, pero sin hacer caso a lo que tú nos instruiste, Señor, perdóname. En vez de arrepentirse, no, se enfureció, se enojó, y dice que decayó su semblante, o sea, cambió su rostro, ya no era el mismo. Y miren lo que Dios le dice en el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has enfurecido y ha caído tu semblante? Ya no eres el mismo. Si bien hicieres. Miren, hermanos, esta frase es muy importante. Caín sabía lo que tenía que hacer, porque Dios le dice: si bien hicieres. Caín, no sabes lo que tienes que hacer, tú sabes lo que tienes que hacer. Si haces las cosas bien, ¿no serás enaltecido? O sea, Dios le estaba dando una nueva oportunidad para que él se retracte, para que él pueda presentarse delante de Dios con un sacrificio acorde a lo que Dios ya le había dicho. Y dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, si persistes en tu pecado, si cierras tu corazón, el pecado está a las puertas. Con todo, Dios le dice: aún así, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, como diciendo: ya sé lo que vas a tomar, ya sé la decisión que vas a tomar. O sea, Dios le estaba dando a Caín la oportunidad de cambiar. Hermanos, aquí vemos a un Dios amoroso, un Dios que, a pesar de nuestra terquedad, muchas veces actuamos no conforme a su palabra, hacemos las cosas a nuestra manera, pero Dios siempre está tratando de obrar en nosotros para que cambiemos nuestra actitud. Pero Caín se empecinó en su pecado y no oyó a Dios. Y en el versículo 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Ya Caín no podía soportar más la situación, y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En vez de sacrificar un cordero, como Dios había dicho que lo tenía que hacer, él decide sacrificar a su hermano.
pero no para agradar a Dios, sino para satisfacer los deseos de su carne. Y así es el pecado. Cuando le damos lugar al pecado, el pecado va creciendo como una bestia salvaje y toma control de nosotros. Y en el versículo 9 sigue la historia, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En un sentido sí lo era, porque él era el hermano mayor, y Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso dice Hebreos 11:4 que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ella. O sea, la voz de Abel clamaba desde la tierra, clamaba por justicia, porque él había sido asesinado a sangre fría en forma injusta. Miren, hay un comentario en el Nuevo Testamento, primera de Juan 3, 11 al 12. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esa es la voluntad de Dios. Y luego dice: no como Caín. Caín es lo opuesto al amor de Dios. ¿Por qué? Porque Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, vamos a terminar. ¿Qué aprendemos de la fe de Abel? Número 1, la salvación es por medio de un sacrificio. Siempre la salvación es por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se presentaban corderitos, y esto comenzó ya desde que Dios sacrificó aquellos animales y usó las túnicas de aquellos animales para vestir a Adán y Eva. Aquí Abel presentó un cordero a Dios como sustituto por sus pecados. ¿Por qué? Porque Abel reconocía que era un pecador, y todos estos animalitos, todos estos corderitos que eran sacrificados en el Antiguo Testamento apuntaban al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo, aquel que limpia de nuestro pecado, aquel que nos limpia de todo pecado. Entonces, Caín representa a la persona que se presenta a Dios en base a sus propios méritos personales. Abel es aquel que representa al verdadero creyente, que confía en el sacrificio de un sustituto. Hermanos, la inmensa mayoría del mundo sigue el camino de Caín. Se dice que hay más de 3.000 religiones en este mundo, pero en realidad todas las religiones las podríamos clasificar en dos categorías: aquellas que enseñan la salvación por obras y aquella que enseña la salvación por fe. Y el cristianismo es el único sistema, es la única enseñanza que muestra que la salvación es por fe. No somos salvos por ser buenas personas. No es que Abel era salvo porque era mejor que Caín. Los dos eran pecadores. Los dos merecían el juicio de Dios, pero Abel se arrepintió. Abel confió en la palabra de Dios y ofreció un sacrificio conforme a lo que Dios había establecido. En cambio, Caín se presentó delante de Dios en base a su propia justicia personal. Y eso es lo que nos dice la Biblia: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso ahí tenemos el texto en Hechos capítulo 20, vamos a leer ahí ese texto en Hechos capítulo 20, y habla justamente ese versículo acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que es necesario el derramamiento
de sangre para que haya perdón de pecados. La salvación es por medio de un sacrificio. La justificación es por medio de la fe, porque dice aquí en Hebreos 11:4 que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, Abel fue declarado justo por medio de su fe. Él presentó un sacrificio a Dios, confiando en el sacrificio de un sustituto, y por el ejercicio de esa fe, Dios lo declaró justo. Y eso es lo que dice Gálatas. Vamos a leer ahí Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, somos salvos por fe, por haber confiado en Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Murió en lugar nuestro, ocupó nuestro lugar. No somos salvos porque somos evangélicos, no somos salvos porque vamos a la iglesia Vida Nueva, no somos salvos porque somos mejores que otros, somos tan pecadores como cualquier otra persona, pero hemos entendido que un día Cristo ocupó nuestro lugar y derramó su sangre por nosotros, y hemos confiado en Él como nuestro Salvador personal. Y cuando una persona confía en Cristo como su Salvador personal, Dios la declara justa. En tercer lugar, vivir por fe tiene un precio, porque Abel experimentó su fe en Cristo, o experimentó su fe en la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho que tenía que hacer, y eso trajo como consecuencia la muerte prematura. O sea, la fe no garantiza que tengas una vida color de rosas. La fe significa que vas a tener que batallar con aquellos que le dan la espalda a Dios. Y mira lo que dice Mateo 23:35. Acá hay un hermoso testimonio de parte de Dios. Mateo capítulo 23, el mismo Señor Jesucristo habla de Abel. Mateo capítulo 23, versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. O sea que el Señor Jesucristo honró la fe de Abel, y Él lo cuenta entre los mártires de la fe, como el primer mártir cuya vida fue sacrificada a causa de su fe. Entonces, vivir por fe tiene un precio. Hermano, ¿estás dispuesto a pagar un precio para vivir la vida que Dios tiene para ti? La salvación es gratis, la salvación es por gracia, pero la vida cristiana requiere fidelidad, obediencia, perseverancia, confiar en Dios, sabiendo que hay un alto precio que pagar, pero vale la pena. Y por último, el testimonio de la fe continúa más allá de la muerte, porque dice Hebreos 11:4 que muerto aún habla por ella. Ahí tenemos el testimonio de la sangre de Abel. Pero hay un versículo más en Hebreos capítulo 12, en el versículo 24. Hebreos 12:24, que dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, Abel clamaba a Dios desde la tierra por justicia, pero la sangre de Cristo clama desde el cielo por misericordia. No somos salvos por la sangre de Abel, somos salvos por la sangre de Cristo. Abel es un ejemplo, pero nuestro Salvador es el Señor Jesucristo. Yo te hago una pregunta: ¿has puesto tu fe en Cristo Jesús? ¿Cómo te estás presentando delante de Dios en esta mañana?
¿Vienes presentándote delante de Dios en base a tus propios logros personales o reconoces que eres un pecador? Un pecador perdido, un pecador que merece la condenación eterna, pero que has puesto tu fe en Cristo Jesús, tu sustituto, aquel que ocupó tu lugar. Y si en esta mañana todavía no has puesto tu fe en Él, hazlo. Dile, Señor Jesús, ven a mi vida, sálvame, limpia mis pecados, dame la vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a terminar en esta mañana con una palabra de oración. Y mientras estamos así, ya terminando el estudio de esta mañana, estamos apenas empezando un viaje fascinante, viendo el testimonio, el ejemplo de estos hombres y mujeres de Dios. Y comenzamos con Abel, aquel que nos enseña ya desde el inicio de la historia del hombre que la salvación es por medio del sacrificio de un sustituto. Y yo te hago esta pregunta, ¿ya reconoces a Cristo como tu sustituto? ¿Reconoces en esta mañana que Cristo ocupó tu lugar en la cruz? Se hizo hombre, vivió una vida justa, perfecta, derramó su sangre, resucitó de entre los muertos y hoy vive. Y hoy es quien te quiere dar salvación y vida eterna. Lo único que tienes que hacer es lo que hizo Abel, confiar en su sacrificio, confiar en lo que dice la palabra de Dios. No hacer las cosas a tu manera, sino rendirte a la palabra de Dios y poner toda tu confianza en Él. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, gracias por el ejemplo de Abel, y Señor, rogamos que tú nos ayudes a practicar esta fe, una fe basada en tu palabra, no en emociones, no en prejuicios, no en tradiciones humanas, en religión, sino en tu palabra. Y reconocer que tu palabra es la que tiene autoridad y en tu palabra tú nos muestras el camino de la salvación. Ayúdanos para entender este mensaje de parte tuya y ayúdanos a vivir de una manera consecuente con nuestra fe, dando testimonio de lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu amor, gracias por este tiempo juntos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
bien, muchas gracias. Gracias, Junior, gracias a todos a todo el grupo de alabanza que está ahorita en la iglesia y que han interpretado esta alabanza para nosotros. Gracias porque podemos hacer esta conexión y es una forma también de ir ensayando un poquito cómo es que van a funcionar las cosas a partir del próximo domingo. Realmente el que vea el culto a partir del próximo domingo lo va a ver así, no en este formato de Zoom, sino directamente enfocando al local de la iglesia, ¿no? Y entonces ahí va a poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios, va a poder escuchar también la alabanza, y bueno, seguramente iremos ajustando varios detalles sobre la marcha. Recién este fue un primer ensayo para ver cómo se escuchaba. Se escucha bastante bien, gracias a Dios, y seguramente hay cosas ahí para afinar, sobre todo con el tema del internet, que estamos viendo de que eso pueda mejorar también, Dios mediante, tener un mejor servicio. Creo que hoy día ahí han utilizado sus propios datos, me parece, porque estamos ahí solucionando un tema del internet de la iglesia, y esperemos que en esta semana ya eso quede resuelto y podamos arrancar sin problemas el próximo domingo. Bueno, hermanos, gracias al Señor porque ya estamos listos para empezar el próximo domingo con nuestros cultos presenciales. Ahora yo quiero darles algunos avisos, algunas coordinaciones. En primer lugar, les queremos decir lo siguiente: hasta ahorita hay 30 inscritos para el primer culto y 36 para el segundo culto. Entonces estamos recién, digamos, a la mitad de la capacidad que podemos tener aún con el aforo, ¿no? que estamos colocando. Entonces hay espacio para los que quieran, los que todavía no se hayan inscrito. La semana pasada sigue estando el link, lo vamos a volver a poner en los grupos de WhatsApp. Hay un videíto ahí que grabó Junior para guiarnos en la inscripción, en el link, y luego está el link donde ustedes pueden colocar sus nombres y los datos que se les pide, y de esa manera anotarse para el primer culto o para el segundo. Ahora, los horarios: 9 de la mañana en punto. Así que, hermanos, si te anotaste para el primer culto, 9 de la mañana en punto, arrancamos con el primer culto. Entonces queremos empezar a tiempo, probablemente tengamos unas 2 o 3 alabanzas para empezar, luego tenemos el tiempo del mensaje, la enseñanza de la palabra de Dios, y la idea es de 9 a 10:15, 10:20, antes de 10:30, terminar el primer culto, y luego tenemos 30 minutos, 40 minutos para que los que llegaron al primer culto se retiren, y damos espacio para los que vengan al segundo culto. Los del primer culto vamos a pedirles que no se queden demasiado ahí en el patio conversando, ahí nos saludamos un poquito y luego ya vamos retirándonos o retirándose los que vienen al primer culto para que los del segundo puedan ingresar sin problema. Y a las 11 de la mañana en punto comenzamos el segundo culto y terminamos 12:20, antes de 12:30. La idea es concluir con el segundo culto. ¿Ok? Ahora, otro aviso especial: me están confirmando que va a haber escuelita dominical para los niños de 6 a 9 años, ¿ok? De 6 a 9 años, en ambos cultos, en el primer culto y en el segundo culto. Entonces, si vienes con tu hijito, hijita, y tiene esta edad entre 6 a 9 años, hay clases para ellos con todo el protocolo, digamos, vienen con su mascarilla, el profesor, la profesora, la maestra, la persona que esté a cargo. Ahí vamos a tener todos los resguardos correspondientes para que no haya ningún problema. Entonces vamos a tener escuelita dominical, clase para niños de 6 a 9. Ahora, si tienes un bebé, una bebé chiquitita de 0 a 5 años, bueno, y vienes a la iglesia, tendrá que estar contigo. Estamos tratando de habilitar la cabañita que tiene un televisor, y a ver si ahí en ese televisor puede salir en vivo el culto de la iglesia.
Entonces, si tú vienes con tu bebé y no hay una clase para ellos, entonces puedes estar en la cabañita y presenciar el culto en el televisor de la cabaña, ¿no? Estamos tratando de ver si eso lo podemos hacer funcionar y veremos, ¿no? Seguramente ahí cada domingo vamos a estar tratando de mejorar en ese sentido. Pero solamente las clases de escuela dominical van a ser para niños de 6 a 9. Quiere decir que de 10 en adelante acompañan a los papás y están en el culto, están en el servicio principal, ¿ya? Entonces los niños ya de 10 años para arriba acompañan a sus papás y están en el local presenciando el culto, primero y segundo culto. Bueno, creo que son todos estos avisos. Oremos, preparémonos, si todavía no te has inscrito, te animamos para que lo hagas, que puedas participar. Va a ser muy lindo poder saludarnos nuevamente, vernos personalmente, ya no a través de la pantalla, y poder disfrutar ese tiempo de comunión juntos, retomando nuestros cultos presenciales. Y después, con la ayuda del Señor, a medida que poco a poco las cosas se vayan normalizando, entonces ya vamos a ampliar un poquito más el aforo, y eso lo veremos ahí con el correr del tiempo, a medida que la situación en el país también vaya mejorando. Bueno, esos son todos los avisos. No sé si después hay alguna consulta por ahí o a través del chat quieran hacer alguna consulta, y si tienen alguna duda pueden comunicarse con Bárbara, con la secretaria de la iglesia, para cualquier inquietud que tengan, pero eso es un poco la información general de cómo vamos a funcionar a partir de este próximo domingo. Por supuesto, en los cultos vamos a tener el tiempo de alabanza, vamos a tener la prédica, vamos a tener también el tiempo para recoger la ofrenda, pero estamos pensando que tal vez la ofrenda vamos a colocar un plato ahí atrás, en la mesa de atrás, con uno de los diáconos allí presentes, y aquellos que quieran ofrendar en forma física, ¿no?, en efectivo, pueden hacerlo. Vamos a tener los sobrecitos, como siempre lo hemos hecho, a disposición, y quienes quieran seguir haciéndolo a través de transferencias bancarias a la cuenta de la iglesia, lo pueden seguir haciendo. No hay ningún problema con eso, ¿ya? Pero si lo quieres hacer en forma efectiva, en la iglesia, entonces ahí va a estar el plato disponible. No vamos a pasarlo en el tiempo del culto, sino que terminando la reunión, en la mesita de atrás va a estar disponible y pueden colocar su sobrecito con su ofrenda si desean, o seguir haciéndolo a través de transferencia bancaria. Bueno, hermanos, a ver, creo que son todos los avisos para este domingo. Después vamos a tener un tiempito si es que hay alguna consulta, pero aquí me han pasado las personas que cumplen años esta semana. Sofía Miranda cumple años mañana lunes, ¿ok? Nuestra hermana Sofía, hermana de Juan Miranda, muy bien. Sofía cumpleaños mañana, lunes 20 de septiembre, así que felicitaciones para ella, un saludo para ti, Sofía, que pases un lindo día en familia. Y también Elizabeth, por ahí creo que la veo, Elizabeth de la Torre. Elizabeth, que Dios te bendiga, que pases un lindo día mañana, ahí está, que Dios te bendiga, qué lindo, que tengas un feliz cumpleaños, que pases un lindo día mañana ahí con la familia, y que el Señor te bendiga ricamente. Y después tenemos a Mercedes García, también nuestra hermanita Mercedes García, cumpleaños el viernes 24 de septiembre. Así que ahí, Mercedes, que Dios te bendiga, que pases un feliz cumpleaños y que el Señor siga obrando en tu vida, ¿ya? Así que, bueno, gracias al Señor, esos son todos los cumpleaños. Un saludo para todos, que la pasen todos muy lindo, y que esta semana podamos seguir avanzando, confiando en el Señor, hermanos. Este estudio que estamos haciendo con Juan José es un desafío para nuestras almas, ¿no? De cómo estos hombres y mujeres, a pesar de tener tan poco conocimiento
de Dios, porque nosotros tenemos la palabra de Dios completa y tenemos toda la información al alcance de la mano, pero ellos tuvieron una fe tremenda, inquebrantable en Dios. Bueno, eso es un ejemplo para nosotros, en medio de las dificultades de la vida. Así que sigamos adelante confiando en el Señor y Dios nos irá guiando conforme a su voluntad. ¿Qué les parece si oramos y luego quizás si hay alguna consultita, si no nos saludamos y de esa manera ya estamos listos para despedirnos? 11:30 tenemos las clases de escuela dominical para los niños, por Zoom también, y bueno, y esto va obviamente también a cambiar a partir del próximo domingo. Así que vamos a estar ahí en comunicación durante la semana para afinar todos los detalles. Voy a pedir a mi hermano Luis Segarra. Lucho, ¿podías guiarnos en oración? Oramos al Señor, damos gracias a Dios por este tiempo y luego tomamos un tiempito, podemos abrir los micrófonos, saludarnos y si hay alguna consulta ya podemos ahí resolverla. Adelante, Lucho. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que has permitido que conozcamos tu palabra, Señor. Te pedimos que durante esta semana derrames tu gracia sobre cada uno de los hermanos, Señor, sobre todos nosotros, Señor, y que nos bendigas con conocimiento de tu palabra, Señor. Protégenos, Señor, en estos días y protégenos también, Señor, en nuestro regreso a la iglesia en forma presencial, Señor. Sabemos que tu palabra alimenta nuestra alma, Señor, y sabemos que eso nos da la confianza y la seguridad de que vivimos bajo tu protección. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, en nombre de quien oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Lucho. Saludos, hermanos, bendiciones para todos. No sé si hay alguna consulta, pero si no, nos saludamos y Dios mediante, el próximo domingo nos encontramos en la iglesia. ¿Ok? Que el Señor les bendiga.